Hola a todas y a todos, yo soy Óscar de Pablo y estos son los martes de Marx de la Brigada para Leer en Libertad. Hoy tenemos la segunda sesión del curso sobre la Revolución Haitiana como caso de estudio para el materialismo histórico. Como siempre, me apoya en la producción visual mi compañero José Ramón Calvo. En la primera parte de su fascinante novela El Conde de Montecristo, el escritor francés Alexandre Dumas, que por cierto era hijo de un oficial mulato, nos hace sentir las terribles afrentas que sufrió su protagonista, Edmundo Dantes, para que después, en la segunda parte, podamos apreciar la terrible venganza que cobró. Como la del Conde de Montecristo, la Revolución Haitiana es la historia de una venganza, la mayor de todas. Pero no fue esta una venganza personal, sino que fue histórica, colectiva. Por eso, lejos de agotarse en sí misma, contribuyó a cambiar el mundo. Pero, igual que en la novela de Dumas, para entender la venganza, antes tenemos que conocer la afrenta. Y es esa afrenta el tema de la sesión de hoy. La afrenta del Nuevo Mundo duró varios siglos, y en cierto modo persiste hasta el día de hoy. Pero empezó en una fecha precisa que todos conocemos, el 12 de octubre de 1492. Ese día, Cristóbal Colón desembarcó en una pequeña isla que llamó San Salvador. Impulsado por su hambre de oro, de ahí pasó a la gran isla que los indígenas llamaban Haití, y él rebautizó la Española. Ahí estableció las primeras colonias europeas del Nuevo Mundo y presidió sobre el exterminio injustificado y casi total de la población indígena. Como es sabido, tras haber acabado con una parte de la población indígena de algunas regiones y haber sometido a las de otras casi desde el principio, los europeos comenzaron a traer a América personas secuestradas en África para convertirlas en propiedades, es decir, en esclavos. Este sistema, basado directamente en el secuestro y el terror de 7 millones de seres humanos, duró hasta la abolición de la esclavitud en Brasil, casi al final del siglo XIX. Tal es la gran afrenta común de nuestro continente. Sin embargo, esta es una historia de una venganza específica y excepcional, la de Haití, así que vamos a discutir las circunstancias específicas y excepcionales que le dieron origen. Con la colonización de Cuba y la conquista de las grandes civilizaciones de México y el Perú, los españoles perdieron interés en aquella isla sin oro ni mano de obra explotable, dejando solo unos cuantos asentamientos en su mitad oriente. Igual que ocurrió con las 13 colonias británicas de Norteamérica, fue solo a mediados del siglo XVII, más de un siglo después de la caída de Tenochtitlan, cuando los europeos se interesaron en colonizar el tercio occidental de la Española. Igual que en Norteamérica, y a diferencia de la Nueva España, no incluyeron en sus colonias a una población indígena sometida, pues esa población había sido exterminada. Pero a diferencia de Norteamérica, quienes colonizaron la Española no fueron familias puritanas inglesas buscando un lugar donde ejercer sus convicciones religiosas, sino rudos aventureros sin ley, caballeros de fortuna, piratas y bucaneros salidos de los bajos fondos de toda Europa, y en particular de Francia. Su base fue la pequeña y legendaria isla Tortuga, ubicada al noroeste de la Española, que tan importante papel cumple en toda buena historia de piratas. Para 1660, los bucaneros franceses habían conseguido dominar toda la franja occidental de la Española, un territorio que resultó excepcionalmente fértil y propicio para el cultivo del índigo, el cacao, el algodón y sobre todo la caña y el café. Como los españoles habían llamado a su colonia de la Española Santo Domingo, los franceses llamaron a la suya Saint-Domingue. En 1670, una docena de aquellos aventureros franceses fundó en un cabo del litoral norte la que llegaría a ser su ciudad más importante, llamándola simplemente Cabo Francés. Puerto Príncipe, la futura capital, no se fundaría sino hasta bien entrado el siglo XVIII. Conforme los bucaneros se iban asentando, mandaron traer mujeres, esclavos africanos y también trabajadores blancos temporalmente esclavizados por deudas, los llamados engagés. Conforme se fueron haciendo más prósperos y numerosos, también mandaron traer curas católicos, primero misioneros humildes y después sacerdotes de más jerarquía. Oliendo que ahí había una inversión lucrativa y no una mera aventura, empezaron a llegar colonos franceses de orígenes sociales más altos, burgueses e incluso nobles. En 1697, al final de una de tantas guerras entre las coronas europeas, Francia logró que se le reconociera formalmente la soberanía sobre aquella franja de tierra. Así que empezaron a llegar los funcionarios nombrados directamente por el rey, que en general eran militares de origen noble. Con su incorporación formal al reino de Luis XIV, el Rey Sol,
los colonos de Saint-Domingue pudieron contar con la protección del ejército francés. Pero a cambio tuvieron que someterse a una práctica comercial llamada la exclusiva, que les prohibía comerciar directamente con ninguna nación que no fuera Francia. Toda transacción internacional, aun con la cercana Cuba o la cercana Jamaica, debía estar mediada por las compañías comerciales francesas, cuya sede estaba del otro lado del océano. Con el paso de las décadas, Saint-Domingue fue especializándose cada vez más en los cultivos de exportación, como el azúcar y el café, de manera que la prohibición de adquirir subsistencias y esclavos de quien los vendiera más baratos no solo afectaba las ganancias de los colonos, sino que en tiempos de escasez amenazaba a toda la colonia con el hambre. Por eso, muchos colonos terminaron endeudándose severamente con las compañías francesas, que les exigían precios elevadísimos a cambio de las mercancías que necesitaban para sobrevivir. Por eso, el grano y los esclavos que se compraban ilegalmente a las colonias inglesas eran un complemento indispensable que los distintos gobernantes coloniales de Saint-Domingue permitían en distinta medida. Igual que ocurrió en las 13 colonias, la exasperación de los colonos contra los privilegios comerciales de la metrópoli y su aspiración a un comercio internacional libre fue una de las motivaciones centrales de la lucha contra el viejo régimen. Rápidamente fue desarrollándose una tensión entre los tres sectores que componían la élite blanca de Saint-Domingue. Por un lado, la mayoría de los hacendados coloniales sufría las restricciones comerciales de la metrópoli y debía endeudarse con sus compañías, por lo que las odiaba. Al otro lado, estaban aquellos hacendados, los más ricos de todos, que al mismo tiempo eran inversionistas o funcionarios de esas mismas compañías francesas, por lo que consideraban justo y natural que éstas recibieran un trato privilegiado, y se exasperaban por la tardanza con que los hacendados menores pagaban sus deudas. Y finalmente estaba la burocracia monárquica, que medio administraba todo aquel sistema, quedándose parasitariamente con una tajada considerable, por lo que era odiada por los otros dos sectores. Estos tres sectores y sus familias constituían la clase que los esclavos llamaban los grandes blancos. Una crisis característica de este sistema mercantil, la última de muchas, ocurrió precisamente en vísperas de la Revolución, en la primavera de 1789. En Francia la cosecha de trigo del año anterior había sido particularmente mala y el invierno particularmente duro. Así que, para evitar el hambre, Luis XVI y su ministro Necker tuvieron que prohibir la exportación de trigo. Saint-Domingue, como hemos visto, dedicaba la mayor parte de sus tierras a los cultivos de exportación y para alimentarse dependía del grano importado. Pero las leyes de la exclusiva le prohibían comprarle grano a quien no fuera Francia, así que cuando Francia detuvo la exportación de grano, Saint-Domingue se vio ante la amenaza del hambre. El gobernador en turno resolvió abrir temporalmente los puertos a los barcos extranjeros como medida de excepción. Pero no bien se enteró de esto, el gobierno francés desautorizó la medida, considerándola demasiado liberal, volvió a cerrar los puertos y convocó al gobernador de vuelta a Francia para reemplazarlo por otro. Por eso, fue un gobernador recién llegado, que nunca había vivido en Saint-Domingue ni conocía a nadie, a quien le tocó enfrentar la prueba de la revolución. Por debajo de aquella élite de grandes blancos, había una nutrida población de migrantes europeos relativamente pobres, a quienes los esclavos llamaban pequeños blancos. Eran los empleados de cuello blanco de las plantaciones, los profesionistas, los dueños de pequeños negocios y todos los que de algún modo vivían de las migajas del sistema esclavista. Estos pequeños blancos aprovechaban lo barato que les salía la comodidad en la colonia a todo el que tuviera aspecto europeo, para vivir en el ocio sin cumplir ninguna función económica real. En realidad, todas las funciones productivas las realizaban esclavos, incluyendo la administración de las plantaciones, así como la vigilancia y el castigo de los demás esclavos. En realidad, la función de los pequeños blancos no era más que mediar entre los propietarios y quienes realmente hacían el trabajo, que eran esclavos. Así que ahora vamos a hablar de esta enorme población. Para cuando se formalizó la soberanía francesa en Saint-Domingue, a finales del siglo XVII, la importación de personas esclavizadas de África ya llevaba 3 décadas ocurriendo, aunque aún estaba lejos de la escala que alcanzaría un siglo después. Los primeros en llegar habían sido capturados o comprados en la llamada Costa de Oro, es decir, en Senegambia, provenientes de los distintos reinos y distintas culturas de la zona. Eran Wolof, Igbo, Mandinga.
muchos habían pasado por el puerto de Alada, en lo que hoy es Benín, por lo que a los esclavos de esta región se les terminó conociendo genéricamente como los Arada. Con el paso de las décadas, el comercio de esclavos fue extendiéndose hacia tierra adentro por el territorio Yoruba, en torno a la actual Nigeria, y sobre todo por la costa atlántica hacia el sur. De ese modo, para mediados del siglo XVIII, la mayoría llegaban de los reinos Congo, en torno a la actual Angola. Ya en 1680, Luis XIV había promulgado un código negro para darle un marco legal a la esclavitud en sus colonias. Como todas las leyes esclavistas, era este un código estúpido e inhumano, pero comparado con la práctica real que adoptarían los colonos, resultaba relativamente humanitario. Por ejemplo, el Código Negro prohibía a los amos castigar a sus esclavos con nada más duro que un cierto número de azotes, pues para toda ofensa que requiriera un castigo mayor, debía recurrirse a la autoridad. También estipulaba un mínimo de alimentos que debía dársele semanalmente a cada persona esclavizada. En el futuro, los amos infringirían sistemáticamente ambos límites. Conforme la acumulación capitalista motivaba la producción de cultivos de exportación, como el azúcar y el café, los esclavos empezaron a importarse en números cada vez mayores, mayores y mayores. Su importación, en aquellos infernales barcos negreros, era tan vasta y tan barata que los amos no se preocupaban de mantener vivos a sus esclavos, pues importar nuevos esclavos era más redituable que darles condiciones en que pudieran llegar a viejos. En la cima de este comercio, el año antes del estallido de la revuelta, llegaban anualmente a San Domingo 50.000 esclavos, llegando a sumar una población de casi medio millón. En el momento de estallar la revolución, más de 450.000 esclavos vivían y morían para servir y enriquecer a apenas unos 60.000 colonos libres. Así, el 85% de la población de San Domingo la constituían los hombres, mujeres y niños esclavizados, la mayoría de los cuales habían nacido en África. El que una población libre tan pequeña mantuviera esclavizada a tantísima gente permitió a todas las familias blancas, aun a las más pobres, excluirse totalmente de todo tipo de trabajo manual. Incluso los pequeños blancos, que carecían de tierras y supuestamente vivían de su trabajo, tenían esclavos que no solo les resolvían las más ínfimas labores de la vida doméstica, sino que también hacían todo el trabajo del que ellos vivían. Un peluquero, por ejemplo, no era quien le cortaba el pelo a los clientes, sino quien supervisaba el trabajo de 2 o 3 esclavos que le cortaban el pelo a sus clientes. Un sastre blanco era quien supervisaba el trabajo de confección de 2 o 3 esclavos, etc. Aún así, la vasta mayoría de los esclavos trabajaba en las grandes plantaciones de caña y de café. Desde luego, para que tanta gente aceptara vivir sometida, había que traumatizarla y mantenerla en un estado de terror constante, mediante despliegues frecuentes de una brutalidad extrema. Por eso, los amos no solo superaban habitualmente y por mucho el límite de azotes que les permitía el Código Negro, sino que también inventaban torturas espectaculares para mantener a los esclavos aterrorizados. Basta calcular el tipo de prácticas que hacían falta para mantener a 9/10 partes de una población aterrorizadas del 10 restante. Cada vez que eran comprados y vendidos, el nuevo amo los marcaba con hierro candente como al ganado. Y eso no era un castigo, sino un simple proceso de etiquetado. Los castigos eran bastante peores. Cuando era conveniente mantener vivo al infractor, se contentaban con azotarlo y untarle sustancias irritantes en las heridas. O bien, si la cosa era más grave, se le cortaba una oreja, una mano o se le castraba. Pero si no era necesario mantenerlo vivo, se ponían aún más creativos. Lo enterraban hasta el cuello cerca de un hormiguero y le untaban la cabeza con melaza para que las hormigas lo devoraran, o lo llenaban de pólvora por el ano y lo hacían estallar. Y siempre obligaban a los demás esclavos a presenciar estos castigos para que les sirviera de escarmiento. ¿Y qué crímenes eran los que se castigaban así? Los más frecuentes eran el ausentarse sin permiso, el robar alguna botella de ron o un poco de tabaco. Los más graves eran los que se aplicaban a los intentos de fuga o de rebelión. Pero había otro crimen muy frecuente. Muchos africanos, especialmente los Igbo, consideraban la muerte como una liberación y era frecuente que se mataran entre sí con frecuencia y sin odio. Pero el esclavo que fuera descubierto matando a otros esclavos era ejecutado en medio de torturas terribles, en la rueda o en la pira. También era común que las mujeres esclavizadas abortaran, pues no querían traer más esclavos al mundo. Pero al hacerlo,
privaban a sus amos de propiedades, de manera que la mujer que abortara era castigada con un collar especial hecho de hierro que le impedía apoyar la cabeza, que solo un herrero podía retirarle y que solo se le retiraba cuando daba luz a otro bebé. Estos eran los amos que se jactaban de haber liberado a sus esclavos del salvajismo africano. El salvajismo verdadero, el de la esclavitud, que se ejercía diariamente y en todas partes con la mayor naturalidad, fue el rasgo cultural distintivo de toda la sociedad de Saint-Domingue. Conviene no olvidarlo cuando hablemos de la revolución. Desde luego no todos los amos recurrían a estos métodos, ni mucho menos, pero bastaba saber que el amo que quisiera podía hacerlo impunemente para mantener a todos los hombres, mujeres y niños esclavizados en un miedo constante y una resignación pétrea e inconmovible. Y sin embargo, en medio del terror y del trauma, la cultura de los esclavos floreció irreprimiblemente. Arrancados de sus diversas sociedades de origen, los esclavos se veían obligados a socializar en el idioma de los amos, aun cuando nadie se los enseñara formalmente, y con la religión de los amos, a la que también se les daba un acceso a medias. Así que, al infundirles a estas creaciones culturales europeas parcialmente asimiladas su propio bagaje africano, infinitamente diverso, surgió un idioma nuevo, el creol, y una interpretación sincrética del catolicismo, el vudú, enriquecida con imágenes poéticas, música y bailes originalísimos. Los dioses de los reinos Congo se mezclaron con el santoral. Nada de lo que hicieron los amos pudo impedir que los esclavos dedicaran sus pocas horas de descanso a reunirse con sus hermanos de otras plantaciones para charlar, bailar o celebrar rituales, para hablar de Ogún, de Changó y de Yemanyá, pero también del gobernador, de la exclusiva o de la tensión entre los grandes y los pequeños blancos y los mulatos libres. Fueron estas reuniones las que después servirían de base para organizar la insurrección. En la sociedad esclavista antillana, las fugas y las rebeliones eran una constante, como los huracanes. En Saint-Domingue, los hombres y las mujeres esclavizados solían huir individualmente para pasar a la clandestinidad en medio de la población de color libre, o colectivamente, para fundar en las montañas pequeñas colonias de cimarrones, que vivían combinando el cultivo de la tierra agreste con ocasionales asaltos a las plantaciones. El primer caso de una rebelión a gran escala, que no solo apuntaba a la fuga de uno o de muchos, sino a la destrucción de la sociedad esclavista, fue la rebelión del legendario Macandal. François Macandal, un esclavo nacido en África que había perdido un brazo en las máquinas trituradoras de caña, era además un líder religioso vudú. Como otros dirigentes de las masas que despiertan por primera vez, estaba rodeado de magia y misticismo. En la década de 1750 no solo se fugó, sino que concibió un plan para acabar con la sociedad esclavista. Su idea era envenenar a los animales y después a los amos para aprovechar la confusión, caer sobre las plantaciones y destruirlas. Pero antes de que llegara el día, fue descubierto, arrestado y quemado vivo en la plaza de Le Cap. Los esclavos que lo vieron quedaron convencidos que había desaparecido mágicamente entre el humo y un día volvería, pues era invencible e inmortal. En cierto modo, tenían razón. Fijémonos ahora en aquel código negro de Luis XIV, que supuestamente regía, pero al que cada vez se le hacía menos caso. El código justificaba la esclavización de los africanos en términos de su supuesta inferioridad civilizatoria y religiosa, pero sin hacer referencia alguna a la raza. Fijaba mecanismos relativamente sencillos para la manumisión de aquellos esclavos que se hubieran integrado a la civilización francesa y no hacía nada por castigar la reproducción mixta. De hecho, recomendaba explícitamente que los amos se casaran con las esclavas a las que embarazaban, con lo que liberaban automáticamente tanto a la mujer como a los hijos. El código tampoco hacía distinción alguna entre los súbditos libres, fueran o no descendientes de africanos. Sumado al origen peculiar de los colonos franceses, que en su abrumadora mayoría eran hombres y por lo tanto solían buscar la compañía de las esclavas, esto produjo un fenómeno demográfico que no tuvo equivalente en las 13 colonias norteamericanas, el surgimiento de una vasta población llamada de color libre, producto tanto de la manumisión de esclavos como de la masiva mezcla entre africanos, o mejor dicho, africanas y europeos. Para el momento de la Revolución, la población de color libre estaba cerca de alcanzar y superar en número a la población blanca. Así, para 1790, había en Saint-Domingue unos 30.000 pobladores blancos, unos 28.000 pobladores libres de color
y unos 450.000 esclavos negros, muchos de ellos criollos, pero la mayoría nacidos en África. Un buen ejemplo de cómo las ideologías sociales son resultado del modo en que la sociedad produce, y no al revés, es el cambio, irracional en sí mismo, que puede verse en el modo en que la esclavitud se justificaba conforme la esclavitud misma iba cambiando, de la religión y la cultura, que fueron los pretextos originales, a la raza. Igual que ocurrió en Norteamérica, cuando empezaron a nacer esclavos en el suelo colonial, hijos o nietos de africanos, pero ellos mismos nacidos en el Nuevo Mundo, ya no fue posible justificar su sometimiento con el pretexto de salvarlos de la supuesta barbarie y conducirlos a la civilización cristiana. Así que fue necesario inventarles una inferioridad racial. Y como muchos esclavos nacían de padres blancos, fue necesario argumentar que esa inferioridad era, como si dijéramos, un rasgo genéticamente dominante. Es decir, cualquier persona que tuviera sangre africana, por poca que fuera, podía ser esclavizada al nacer, y aun si era libre, debía ser excluida de los derechos que tenían los blancos puros. De otro modo, la esclavitud misma perdía toda su justificación. Para los pequeños blancos, que no tenían propiedades ni talento y vivían exclusivamente de su privilegio racial, este prejuicio se volvió especialmente importante. Ahora bien, el que este tipo de prejuicios obedezca a intereses materiales no impide que la gente los crea sinceramente. Por el contrario, por ridículos que nos parezcan, cuanto más convenientes son, más profundamente se asimilan. La sociedad esclavista realmente creía que la sangre africana bastaba para hacer a una persona de algún modo inferior, aunque todo apuntara a lo contrario, porque para existir necesitaba creerlo. Pero no pensemos ni por un momento que esa capacidad de autoengañarse aplica solo a las sociedades del pasado. Mientras nuestro propio modo de vivir no cambie, nunca sabremos cuántas de las cosas que creemos actualmente son estupideces en las que creemos solo porque nuestra sociedad así lo exige. Este aumento de los prejuicios racistas, que fue profundizándose en Saint-Domingue y las demás colonias francesas desde la década de los 60 del siglo XVIII, formalizado en los códigos locales, estaba dirigido contra la población de color libre, a la que cada día se le ponían más restricciones, más o menos simbólicas. Primero, se le prohibió el acceso a ciertas profesiones, como la medicina y la abogacía, así como ascender más allá de cierto punto en las jerarquías militar y burocrática. También se le impuso la obligación de un servicio militar de 2 años en la fuerza policíaca dedicada a la captura de esclavos fugitivos y el combate a los cimarrones, bajo las órdenes de oficiales blancos. Se les prohibió usar ciertas prendas y participar en ciertos juegos, considerados específicamente europeos. Notablemente, también se les prohibió usar apellidos europeos. Si un mulato quería usar el apellido de su padre blanco, tenía que modificar su ortografía. Así, se imponía la noción de que toda la población de color era de algún modo ilegítima o bastarda. Hubo casos de funcionarios de aspecto completamente europeo que sin embargo perdían el derecho a un ascenso si sus rivales lograban demostrar que había entre sus ancestros una persona africana, algo parecido a lo que ocurriría en el siglo XX en la Alemania nazi o en el sur estadounidense. Dado que el modo de producción se basaba en la explotación de esclavos africanos y no indígenas, el estigma racista se aplicaba a la sangre africana y no a la sangre indígena. Así, para ascender en el ejército, la burocracia o las profesiones, un funcionario podía verse en la obligación de demostrar que su tatarabuela había sido indígena caribe y no, por ejemplo, arada, nago o bakongo. Sin embargo, dado que, a diferencia de los pequeños blancos, esta población de color cumplía una función económica esencial, hubo 2 cosas que nunca se le prohibieron: prestarle dinero a los blancos y tener esclavos. Como eran más ahorrativos que los blancos, los hacendados de color se vieron en condiciones de prestarles dinero, y al volverse acreedores se enriquecieron aún más. Pero también, como ocurrió a los judíos en Europa del Este, se convirtieron en chivos expiatorios. Así, las restricciones que sí tenían resultaban tanto más humillantes cuanto que ellos mismos eran cada vez más ricos, y en la metrópoli eran tan respetados como cualquier plebeyo blanco, pues la lógica del prejuicio racial no había llegado allá. Muchos conocían el mundo y sabían que en Francia nadie los miraba con desprecio. Allá, por poner un ejemplo famoso, un mulato antillano, como el compositor Joseph Boulonge, no solo había podido desplegar su enorme talento musical, sino que había sido nombrado Caballero de San Jorge o Chevalier de Saint-Georges, cosa que en las colonias hubiera sido imposible.
Voluntarios de color también participaron, como parte del ejército francés, en la Guerra de Independencia estadounidense, en la que adquirieron experiencia militar, especialmente en la Batalla de Savannah, y obtuvieron cargos oficiales. Pero solo para volver a un Saint-Domingue donde los pordioseros blancos los trataban como inferiores. Sin embargo, ellos mismos tenían esclavos. Muchos soñaban con una sociedad donde pudieran vivir igual que sus rivales blancos, enriqueciéndose y explotando sus propios esclavos negros, pero sin sufrir aquellas prohibiciones raciales absurdas. Creían que el origen primero de sus males eran esos odiosos prejuicios racistas, sin comprender que estos no habían caído del cielo, sino que brotaban del suelo del peculiar modo de producción esclavista, que no surgió de esos prejuicios, pero sí necesitaba de ellos. La historia posterior demostró que las leyes racistas, por absurdas que fueran, tenían su lógica. Sin ellas, la esclavitud no pudo sostenerse mucho tiempo. Como veremos, cuando llegó el momento de decidir entre acceder a la igualdad o conservar la propiedad, la población libre de color se partió en dos, con los más ricos prefiriendo la propiedad. Pero eso ya forma parte de los sucesos futuros. Ahora quisiera hablar de la peculiar división geográfica de la colonia. Saint-Domingue estaba dividido en 3 provincias que representaban 3 distintas realidades socioeconómicas y por lo tanto cumplirían un papel distinto al estallar la revolución. La provincia más antigua, más poblada y más desarrollada era la del norte, donde se encontraban los ingenios cañeros más grandes e industrializados. Su capital era la ciudad más importante de la isla, Cabo Francés, conocido simplemente como Le Cap. En el extremo oriental del norte estaba la fortaleza de Mont-Saint-Nicolas, desde donde podía verse en los días claros la isla de Cuba. Era en la llanura norte donde radicaban los hombres más ricos de la isla, que no solo tenían haciendas en la colonia, sino que con frecuencia también eran inversionistas y abogados de las compañías marítimas francesas. Por eso, aunque odiaban a los funcionarios parásitos de la colonia, tenían un considerable apego a la burguesía de la metrópoli, y muchos de ellos, de hecho, vivían parte del tiempo allá. Era en el norte, económicamente desarrollado, donde los antagonismos raciales eran más nítidos, pues había muy poca población de color libre y quien no era blanco, en general, era esclavo. Esa región, la más urbanizada, culta y politizada, sería el centro de la revolución de los esclavos. Después venía la región central, llamada Provincia Oeste. Allí estaban ciudades como Puerto Príncipe y San Marcos. Ahí el café competía con el azúcar como el cultivo principal. Ahí los hacendados no eran tan ricos como los del norte y no tenían tantos lazos con las compañías francesas, a las que en general debían dinero. Entendiblemente, no solo odiaban a la alta burocracia francesa, sino también la ley francesa, que les obligaba a comprar productos y esclavos solo a las compañías francesas, que siempre los llevaban en cantidades insuficientes y muy por encima de los precios internacionales. Finalmente estaba la provincia sur, la menos desarrollada y la menos poblada de las 3. Ahí el índigo competía con el café como cultivo principal. Sus ciudades principales eran puertos como Los Cayos, Jacmel y Tiburón, a donde no llegaban los barcos que venían de Europa ni de África, pero sí los contrabandistas de las otras colonias caribeñas, y especialmente de Jamaica. Era en la provincia sur, descuidada por la cultura y la economía francesas, donde los antagonismos raciales eran menos nítidos y donde la población de color libre había podido desarrollarse hasta convertirse en el sector dominante. Y con ella se había desarrollado la cultura más específicamente criolla. Pese a la corrupción y la brutalidad que desfiguraban aquella sociedad esclavista, construida sobre el terror de la gran mayoría para el ocio desvergonzado de unos cuantos, Saint-Domingue era una economía extraordinariamente productiva. Enfocada en cultivos altamente eficientes como el azúcar y el café, consumía relativamente poco y producía muchísimo. En vez de darle a los esclavos la provisión completa que preveía el Código Negro, los amos les permitían dedicar los domingos y parte de los sábados a cultivar sus pequeñas parcelas propias para alimentarse, pero el resto de la semana debían dedicarla a los cañaverales y los modernos ingenios, o bien a los fértiles cafetales de las montañas. Dado que las colonias españolas y portuguesas no estaban aún tan desarrolladas, y dado que las colonias británicas en las Antillas no eran ni remotamente tan fértiles, con la independencia de Estados Unidos, la diminuta Saint-Domingue se había convertido en la colonia más lucrativa del mundo. Ningún territorio tan pequeño resultaba en esa época tan redituable.
solo requería de un suplemento constante de esclavos, y a cambio alimentaba directamente la prosperidad de la burguesía marítima de Nantes, Burdeos y Marsella, e indirectamente la de todo el capitalismo francés y europeo. Como las compañías francesas no se daban abasto para aportar el gran número de esclavos que la colonia exigía, eran los tratantes británicos quienes cubrían ilegalmente ese faltante. Por eso, el gobierno británico conocía mejor que nadie el valor de esa colonia francesa, cuya prosperidad veía con aprensión y con envidia. Así, en 1783, cuando la independencia estadounidense se consumó, el gobierno británico, que hasta entonces había sido el mayor exportador de esclavos, empezó a prestar oídos a las prédicas abolicionistas. Ya Adam Smith había demostrado que la esclavitud era por sí misma menos productiva que el trabajo asalariado. Y en efecto, en sus nuevas colonias de la India, los ingleses estaban comprobando el principio liberal de que era más barato y redituable cubrir el salario de un campesino libre indio que la importación, manutención y vigilancia permanente de un esclavo africano en el Caribe. La pérdida de América les había permitido descubrir el subcontinente indio. Así que si el tráfico de esclavos se prohibía, la principal afectada sería la gran rival de Inglaterra, Francia, que aún dependía de ese tipo de trabajo. Fue así que, por motivos tan poco humanitarios, en la década de 1780, el movimiento abolicionista inglés, que dirigían hombres y mujeres desinteresados e idealistas como William Wilberforce, Thomas Clarkson y Elizabeth Herrick, empezó a cobrar fuerza gracias al súbito apoyo del gobierno del primer ministro William Pitt y su adjunto escocés Henry Dundas, dos hombres que, como veremos, nada tenían de idealistas ni de desinteresados. Ahora bien, que el gobierno alentara la prohibición de la trata con fines económicos mezquinos no significa que sus impulsores no fueran sinceros. Igual que ocurre con las ideas malas, las buenas arraigan mejor en la sociedad cuando son materialmente convenientes. Por desgracia, como veremos, cuando las cosas cambiaron en las Antillas y Pitt creyó poder conquistar Saint-Domingue, su proyecto humanitario de prohibir la trata de esclavos quedó olvidado. Y así hubiera permanecido para siempre, de no ser porque un ejército negro frustró sus planes de conquista. Pero aquello aún pertenece al futuro. Volviendo a la década de 1780, aquel movimiento abolicionista inglés encontró un eco al otro lado del canal, en un grupo de intelectuales franceses herederos de la Ilustración, como el marqués de Condorcet, y futuros dirigentes revolucionarios, como el tribuno Mirabeau y el líder girondino Brissot, a quienes después se uniría el abad Gregoire. En 1788, antes de que se anunciaran los primeros relámpagos de la Revolución, este grupo organizó la Sociedad de Amigos del Negro, cuyo programa para las colonias era el fin de la discriminación legal basada en la raza y los primeros pasos hacia la abolición gradual de la esclavitud. Como todos los ilustrados, creían que los prejuicios eran el origen de los malos sistemas y por lo tanto querían arreglar el mundo arreglando sus ideas. Solían amenazar con una inminente revuelta general de los esclavos. Mirabeau decía que los colonos dormían en las faldas del Vesubio. Pero ciertamente no deseaban esa rebelión y de hecho llamaban a tomar medidas graduales precisamente para impedirla. Pero todo parecía indicar que la realidad social francesa no estaba aún madura para esas ideas y nadie en Francia tomaba demasiado en serio a los amigos del negro. Como veremos, ni ellos mismos estaban tan comprometidos con la igualdad como creían. Aún así, cuando los blancos de Saint-Domingue oyeron hablar de ese grupo y de su propaganda en pro de la igualdad racial, olieron el peligro y reaccionaron como ante un llamamiento al exterminio de toda la civilización. Cuando un sistema se levanta sobre bases endebles, los conservadores confunden toda crítica de sus excesos con un llamado a la destrucción total del sistema. Es esa misma inseguridad la que lleva a los conservadores de hoy a ver el fantasma del comunismo incluso en las más tímidas alusiones a la igualdad social. Los hacendados que vivían en las colonias y conocían su realidad en carne propia, sabían que la esclavitud es un estado de guerra permanente, en el que el bando dominante no puede prescindir de ningún arma ni puede aflojar sus riendas porque corre el riesgo de ser destruido por el enemigo al primer signo de debilidad. El llamado de los ilustrados a aflojar las riendas de la esclavitud les pareció un llamado al suicidio. Un año después, ya en pleno fermento revolucionario, los hacendados esclavistas radicados en Francia, encabezados por Guy d'Arcy, el escritor Moreau de Saint-Méry y el conde de Vaublanc,
y los representantes de las compañías marítimas que vivían del comercio colonial se reunieron en el Hotel Massaic de París para crear un lobby propio destinado a la defensa de su modo de vida, que pasó a ser conocido como el Club Massaic. Pronto, este grupo encontraría a sus mejores defensores en los políticos del ala derecha de la revolución, más puntualmente burguesa, como Barnave y los hermanos Lamed. En resumen, los intelectuales progresistas de la Sociedad de Amigos del Negro advertían que si no se aliviaban la discriminación racial y las condiciones de los esclavos, estos se levantarían y todo el sistema se hundiría. A esto, los colonos de Saint-Domingue y sus representantes en el Club Massaic respondían que precisamente si se aliviaban la discriminación racial y las condiciones de los esclavos, estos se levantarían y todo el sistema se hundiría. ¿Quién tenía razón? Ambos y ninguno. Cuando un sistema ha sido condenado por la historia, ni la mayor dureza ni la mayor flexibilidad pueden salvarlo. Antes de 5 años, como veremos, ambas tendencias se verían muy rebasadas por los acontecimientos. Ahora bien, como la brutalidad y el racismo de los colonios habían brotado de la producción esclavista, tampoco la Ilustración, con sus ideas de igualdad y libertad, había caído del cielo. También ella obedecía a causas materiales. La burguesía francesa, que se había enriquecido durante un siglo y medio, entre otras cosas del lucrativo comercio del azúcar y el café producidos por 500.000 de seres humanos esclavizados en Saint-Domingue, se había topado en su desarrollo con el obstáculo de un sistema político arcaico y un entramado de prejuicios medievales que debían ser destruidos para que la burguesía pudiera seguir desarrollándose. La monarquía absoluta, la jerarquía eclesiástica y la aristocracia se estaban volviendo estorbos insoportables, y la libertad, la igualdad y la fraternidad, expresiones ideológicas de necesidades económicas urgentes. Los intelectuales ilustrados fueron los primeros en exponer estas necesidades, pero no serían los últimos. Solo faltaba una crisis para catalizar siglos de contradicciones y dar lugar a un súbito cambio de fase. Solo hacía falta un cerillo para hacer volar tantísima pólvora acumulada. La mala cosecha de 1788 detonó una crisis presupuestal. Esto obligó a Luis XVI a convocar a una reunión de los representantes sectoriales de toda la sociedad francesa, bajo la forma tradicional de los estados generales. Estos estados eran la nobleza, el clero y un tercer estado que debía representar a toda la población plebeya, aunque en la práctica representaba solo a la burguesía. Cuando los estados generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, el tercer estado, que representaba el 97% de la población y tenía el doble de diputados que los otros 2 estados sumados, se encontró con que solo querían darle un voto de 3, igual al de los otros 2 estamentos. Ante tan evidente injusticia, el 17 de junio, sus diputados resolvieron organizar una asamblea distinta, donde el peso de cada representante valiera lo mismo, independientemente de su estamento. El rey se enfureció y los hizo expulsar de la sala común. Pero ellos no se rindieron y 3 días después volvieron a reunirse, ahora en la sede del juego de pelota. Entre los más notables de aquellos diputados estaban los líderes de la Sociedad de Amigos del Negro. Fue uno de ellos, el gran orador Mirabeau, diputado por Marsella, quien exclamó que estaban ahí por voluntad del pueblo y solo se dispersarían por la fuerza de las bayonetas. Los demás diputados juraron hacerlo así. A aquella reunión histórica habían acudido también los representantes de los hacendados de Saint-Domingue, encabezados por Guy d'Arcy. Aquella fue la primera vez que las colonias americanas tenían representantes en un cuerpo legislativo europeo. Pero no todos los colonos estaban tan ansiosos por tener una representación. Los más prudentes habían advertido que eso atraería la atención del público francés sobre la esclavitud y las leyes raciales de las colonias, y que no las verían con buenos ojos. Tenían razón. Cuando los representantes coloniales pidieron un número de escaños proporcional al total de la población de Saint-Domingue, incluyendo los esclavos, Mirabeau les respondió que entonces tendrían que reconocerlos como personas, pues de otro modo sería como si los diputados franceses contaran entre sus representados a las vacas y los caballos. Ante ese desafío, los diputados coloniales aceptaron representar solo a la población libre. A la semana siguiente, el rey cedió o fingió ceder y reconoció aquella nueva asamblea. Esta, llena de optimismo, se dispuso a darle un marco constitucional a la monarquía. Pero Luis XVI
Era un hombrecillo limitado, rencoroso e incapaz de entender su propia época o de dar un solo paso progresista sincero, así que inmediatamente buscó el modo de disolver aquel cuerpo que él mismo acababa de reconocer. Si Mirabeau quería bayonetas, él se las daría, faltaba más. Y así lo hubiera hecho de no haber sido por la intervención de un personaje inesperado que hasta entonces se había mantenido al margen de la política: las masas de París. El 14 de julio de 1789, la población trabajadora de la capital, con sus miles de ojos y sus miles de oídos, se había dado cuenta de que el rey pensaba disolver la Asamblea Constituyente, se armó a sí misma lo mejor que pudo y se lanzó a tomar por asalto la prisión de la Bastilla, símbolo histórico del absolutismo. Y lo consiguió, demostrando que las masas podían convertirse en una potencia militar superior a cualquier ejército. Los planes del rey se vieron frustrados y la crisis política francesa se convirtió en una verdadera revolución que llegaría a ser la más grandiosa que el mundo hubiera visto hasta entonces. El rey seguía reinando, pero a su lado, o mejor dicho, frente a él, había surgido un poder nuevo, con una legitimidad propia y distinta a la de él, la Asamblea Nacional, comprometida a abrirle el camino al desarrollo del país basado en formas de propiedad burguesas. Había surgido un fenómeno característico de todos los momentos históricos de transición, es decir, de todas las revoluciones: la dualidad de poderes. ¿Qué significan los términos dualidad de poderes, poder dual o doble poder? Es lo que ocurre cuando dos formas de legitimidad, incompatibles a largo plazo, basadas en dos clases sociales distintas y por lo tanto comprometidas con la defensa de dos formas distintas de relaciones de propiedad, coexisten durante un tiempo, antes de que una pueda destruir a la otra. Es lo que vemos en la Revolución Inglesa del siglo XVII entre la corona y el Parlamento, y en la Revolución Rusa del siglo XX entre el gobierno provisional y los consejos obreros. Es una situación inestable que encarna el germen de la guerra civil y no puede durar mucho. En las distintas fases de la Revolución Francesa y la Revolución de Saint-Domingue veremos aparecer distintas expresiones de este mismo fenómeno. El 4 de agosto, la Asamblea Nacional abolió el principio de las cargas feudales, y el 26 adoptó la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo primer artículo decía que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a derechos. Eran palabras fuertes. La toma de la Bastilla sería solo la primera de varias jornadas de lucha popular de las masas parisinas que en los siguientes años harían avanzar la revolución a fases cada vez más profundas. Pero en Saint-Domingue el verano transcurrió con normalidad. Como hemos dicho, tras la crisis de subsistencias, el gobernador anterior había sido convocado de vuelta a Francia, pero otro gobernador había sido nombrado y no tardaría en llegar. Recordemos que no había cables transatlánticos ni barcos de vapor. Para cruzar el océano, incluso el mejor navío de línea requería cerca de un mes, y eso en las mejores condiciones. Además, no todos los días zarpaban barcos con destino a ultramar, de manera que, al lapso del trayecto, había que sumarle los días de preparativos y espera, las múltiples escalas, etcétera, etcétera. Las noticias más urgentes de París tardaban en promedio 2 meses en llegar a Saint-Domingue y viceversa. De manera que ya había comenzado el mes de septiembre cuando llegó al puerto de Le Cap el barco con las noticias de la toma de la Bastilla. Ese día se escuchó por primera vez en la colonia esa palabra mágica y terrible, la palabra revolución. Como veremos, al recibir las consignas de la revolución, toda la sociedad civil de Saint-Domingue se entusiasmó, pues cada sector las interpretó de acuerdo a su conveniencia. El proceso que inició aquel día será el tema de las siguientes sesiones.